Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar cada episodio. No se olviden de seguirme en todas las redes con @briascoy. Me pueden encontrar en todas, en LinkedIn, en Instagram, Twitter, todas, hasta TikTok, aunque la uso muy poco. Hoy tengo de invitado a Jonathan Loidy. Jonathan es el presidente, el CEO del grupo SET. Es conferencista, ha viajado por muchísimos países dando conferencias, ya nos va a contar. Y además es especialista en el mundo PYME y en transformación digital, así que tenemos muchos temas para conversar relacionados a eso y muchas cosas más que él ahora le voy a dar la palabra para que nos pueda contar y pueda resumir su historia. Jonathan, bienvenido, gracias por estar en Somos Humanos y Digitales. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y el espacio a un lugar tan prestigioso, así que bueno, mucho gusto. Un placer, un placer. Jonathan, bueno, hay mucha gente que te conoce y obviamente hay gente que no, siempre esto pasa en todos los ámbitos y a mí me encanta que cada invitado pueda empezar haciendo un resumen de quién es, su historia, como para que lo puedan conocer un poquito más y a partir de ahí arrancar con la conversación. Bueno, para ser breve, porque creo que todas las historias son interesantes y largas, pero básicamente yo me podría definir como un emprendedor serial. De hecho, para caracterizarlo, yo tengo 41 años y nunca trabajé, no sé lo que es cobrar un sueldo, digamos. Nunca, no sé lo que es un aguinaldo, no sé lo que es cobrarlo, sé lo que es pagarlo, pero no sé lo que es cobrarlo. Nunca jamás trabajé en una empresa, siempre trabajé en emprendimientos míos, desde muy chiquito. El primero que más o menos tenía forma seria fue una casa de las famosas casas de computación en mi ciudad de La Plata. Yo en realidad soy de Trenquelauquen, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero Ah, mira, viví toda mi infancia conozco en La Trenquelauquen. Plata. Ah, bueno, me alegro. Es Y un ahora lugar vivo en lindo. Citibel, cerca acá de La Plata. Y bueno, mi primer negocio fue una casa de computación con un amigo que fue creciendo muy rápido. Fue un momento, año 98 por ahí, fue un momento de mucha efervescencia para el mundo de la informática. Entonces, bueno, crecimos muy bien y ahí aprendí mucho. Ahí me di cuenta que tenía que estudiar, que el mundo de los negocios no era una pavada. Y empecé a estudiar primero administración de empresas, después estudié marketing, negocios internacionales. También me definiría como una persona que disfruta mucho de estudiar. Si bien no soy un nerd, no soy una persona estudiosa, pero disfruto mucho de estar en ámbitos de estudio. Después también me definiría como un profesor. Desde muy chico soñé con ser profesor y lo logré muy joven. A los 22 años empecé como ayudante en la Universidad Católica y después muy rápido fui adjunto y muy rápido fui titular. A los 26 años era titular de 3 materias: plan de negocios, branding y política de precios o pricing. Y a los 28 años me transformé en director de carrera de la Universidad Católica en la dirección de marketing, que la verdad que fui el director de carrera más joven en la historia de una universidad católica, que suelen ser gente más grande por lo general. Claro. Y después, bueno, nada, es seguir emprendiendo, buscando. Soy muy inquieto, muy ansioso, lo cual tiene todo lo bueno y todo lo malo, pero bueno, creo que es más malo para los que me rodean que para mí, de ir siempre para adelante. Después tuve una empresa muy grande, y con esto termino, pero para dejarte en el lugar donde estoy hoy, tuve No, una no, empresa buenísimo. muy grande en la que empecé siendo consultor, en una empresa de climatización también de la ciudad de La Plata. En un momento yo me separo de la empresa esa que se llamaba SET Computación y empiezo a crear, que era nada, era yo contra nada, SET Consulting, que intentaba un poco, yo ya había experimentado esto de hacer consultoría en una fundación de Sebastián Bagó, llamada Fundación Empresa Global, donde yo asesoraba a pymes, y me iba muy bien porque tenía esa mezcla de lo académico, o sea, del método, del modelo, de entender, pero a la vez tenía el idioma de ellos, porque yo era emprendedor. Y eso en el Claro, mundo emprendedor y pyme, que es el más grande, genera mucho valor. Porque una cosa que, no, obvio. yo fui gerente de Coca-Cola, listo, para que no entiende nada de lo que es mi realidad. En cambio, cuando vos decís yo tuve empresa, y eso me fue llevando. Cuando me abrí de la empresa y me quedé con un solo cliente, que era esa empresa, empecé a trabajar fuerte y terminé asociándome. De hecho, soy socio hasta el día de hoy de esa empresa, nada más que no trabajo más ahí, soy parte del directorio. Y bueno, y ahí empezó a surgir Set Consulting, que luego Set Consulting fue creciendo de manera asociativa, que fue algo que yo, ahora está de moda el término, pero yo de esto lo armé en 2012 y yo siempre dije no quiero tener empleados, quiero tener socios, y empecé a construir relaciones asociativas. Y bueno, eso se transformó en Grupo SET,
que tiene como 6 unidades de negocios, consultoría, capacitación, somos socios de una plataforma online muy robusta, experiencias ejecutivas, que hacemos viajes a todo el mundo llevando conocimiento y experiencias, como por ejemplo Disney, Speaker, que es lo que desarrollé en los últimos 5 años y que me encanta y es mi pasión, dar clases y escenarios, y eso la verdad que es lo que más me gusta hacer en la vida, y bueno, y otras cosas. Hoy somos 25 en la empresa, que solo se paga un sueldo, el resto todo asociativo, todo es en función de lo que generás, de lo que aportás, de lo que trabajás, y bueno, y por suerte funciona y sobrevivimos hasta ahora a este momento tan duro que a nosotros nos pegó fuerte, sobre todo en eso, en conferencias y viajes, bueno, fue cero. Así que bueno, contentos de habernos podido adaptar y bueno, veremos a dónde terminamos. Bueno, vamos a hablar mucho de eso, ¿no? Justamente de cómo adaptarse, cómo transformarse, cómo integrarse a esta nueva realidad. Gracias por la intro. Hay muchas preguntas que me surgen de toda la historia que contás. Hay algo que me llama mucho la atención y que me parece fantástico, que he visto ya varios videos tuyos al respecto, y me encantaría que cuentes cómo es el tema de la experiencia Disney, ¿no? Que me parece algo tan disruptivo, tan interesante, aparte tan llamativo, ¿no? Ir a hacer una experiencia en Disney. ¿Cómo surgió eso y qué me podés contar de lo que viviste vos, más allá digamos, de la gente que ha viajado, lo que vos viviste en esa experiencia? Bueno, sí, tiene un storytelling lindo, que es que, bueno, esto surgió en 2016. Previo a iniciar la charla hablábamos de un evento grande que yo fui el año pasado, se llama EXMA, que el año pasado fue 7.500 personas, Movistar Arena, bueno, un delirio, que estuvo Obama y demás. Pero en el 2017, yo ya había sido parte de ese evento y yo tenía la responsabilidad de abrir el evento. Viste que por lo general los eventos, el compromiso más grande siempre es abrirlo o cerrarlo, ¿no? Claro. Digamos. A mí me gusta abrirlo solo si los organizadores me garantizan que la gente va a estar sentada. No me gusta abrir cuando la gente está entrando en movimiento porque te distraes, la gente es un quilombo, la gente llega a la mitad de la charla. No prestan atención, claro. No llegan a prestar atención. En este evento, bueno, la mayoría de la gente estuvo sentada y después de mí venía otro speaker internacional que se llama Doug Lipp, que es un ex miembro de Disney, que tiene un libro que se llama Disney U, que es la Universidad de Disney, que él trabajó en el desarrollo de la Universidad de Disney, abrió Disney Tokyo, un tipo, y aparte un gringo divino, la verdad, muy macanudo. Y la historia graciosa de esa anécdota, que son esas causalidades, es que yo en esa charla terminaba dando mi charla contando un ejemplo de Disney, pero como usuario. Había ido con mi familia y contaba lo que había vivido con mi familia. Y claro, como él venía después de mí, ve que yo cuento esa historia y el tipo dice, no entendía nada, le hace traducir al asistente, porque yo aparte había puesto el logo de Disney, entonces él pensó que era un llamado para que él suba, y en realidad era que yo estaba... Bueno, fue todo muy gracioso. Cuando termina la charla, yo termino, me voy a un VIP, ahí donde estaban los speakers, y después él termina su charla, viene y me busca, lo veo que me busca, me encara. Yo dije, uy, viste, ¿qué habré hecho? Viste, bien argentino, y qué bacana de bandera. Yo, no sé. Claro. Y entonces agarra el tipo, viene y me dice, lo tengo por ahí al libro, me agarra su libro, me lo firma, me lo da y me dice gracias. Me dice, gracias. Wow. ¿Por qué? Y el tipo me dice, porque lo que vos contaste que te pasó con tu familia, en esa historia personal, es la magia. Vos contaste la magia. Y yo cuento en mi charla cómo se logra la magia. Entonces no podría haber sido mejor. Si nos hubiésemos coordinado, puesto de acuerdo, no podría haber salido tan bien. Claro. Bueno, gracias, qué sé yo. Y después compartimos 6 países más, porque esa gira tenía 6 países. Claro, imagínate, como buen argentino, la historia empezó siendo así, ya en el cuarto país ya me había agregado que, como Chancho, que Mickey Mouse era mi hermano, era un chiste, storytelling terrible, cada vez me salía mejor, porque mis charlas suelen tener mucho de stand-up, entonces también tenía mucho humor, era una historia emotiva, pero a la vez graciosa. Entonces en Perú, último país, que eso habrá sido ponerle en agosto, me dice, vamos a tomar una cerveza. Entonces me voy a tomar cerveza con el tipo, y el tipo, cuando estábamos tomando una cerveza, me dice, mira, Jonathan, la verdad que nada, bueno, cosas, hablamos mucho, y en un momento me dice, ¿a vos te gustaría saber cómo se hace la magia en Disney? Sí, soy un fanático, ¿no? ¿Cómo que no? Me dice, bueno, te voy a regalar algo.
y me dio la posibilidad de hacer un curso en Disney Institute, solo muy breve. Disney tiene Disney University, solo para empleados, y Disney Institute, que es para terceros, que cada vez se ha vuelto más inaccesible, cada vez es más caro, o sea, han elegido el precio, el camino de que sea muy costoso, muy inaccesible. Pero en ese momento yo pude ir, de hecho me acompañaron 2 socios míos, los invité, Omar Mastandrea y El Gaita, y fuimos a hacer el curso de una semana sobre el modelo Disney, que el modelo Disney tiene 3 patas: liderazgo, empoderamiento y calidad de servicio. En ese momento hicimos el de calidad de servicio y tuvimos la suerte de, el último día, ir a la Universidad de Disney. Cuando yo estaba haciendo el curso en Disney Institute, si bien estaba bueno el contenido, no estaba buena la experiencia. O sea, era como que vos decís, medio te frustraba, si voy al lugar de donde se crean experiencias y la experiencia está buena, pero bueno, porque los gringos son un poco así, ¿viste? Son medio cuadraditos, muy... Entonces yo me quedé ahí con las ganas, dije, hay que hacer esto de otra manera, agregándole más chimichurri, un poquito de salsa golf, y hacerlo para el público latino. Y bueno, y empezó esa idea rápidamente. Yo soy muy de modelo agilidad, empezamos a buscar contacto por allá, y en el año pasado, en agosto del año pasado, o sea, lo lanzamos al principio del año pasado, y en agosto llevamos el primer grupo, 35 ejecutivos no, de todo, digamos, empresarios, emprendedores, que fueron a vivir la experiencia de una semana en Disney, que básicamente la experiencia tiene mucho networking, hacemos muchas actividades de team building para que vos vuelvas hermanado con esos 35, y pasa. Claro. Lo segundo es conocimiento, le dejamos un espacio muy importante al conocimiento, o sea, que realmente te traigas herramientas para aplicar. Y lo tercero son momentos de experiencia, conocer los túneles, qué sé yo, entrar al concepto encerrado, por ejemplo, y mucho truco, mucho secreto, muchos. Eso después, y ya termino, lo hacemos también en empresas, porque muchos no pueden ir hasta allá, es relativamente, no es caro, pero requiere un esfuerzo económico. Entonces, bueno, las empresas después nos llevan a sus empresas a capacitarlos sobre cultura de servicio y toda esta cuestión. Y ahora online, en la plataforma online lo hicimos, y la verdad que fue un éxito total. Ya en cuarentena, en estos 150 días, ya pasaron abiertos 1000 personas, se incluyeron 1000 personas, y en companies otras 1000 personas, por ese recorrido del modelo de Disney contado de una manera muy especial. Así que nada, es un proyecto que estoy enamorado de ese proyecto. Tenemos 6 grupos vendidos, de hecho para este año teníamos, pero los tenemos porque todavía no se dieron de baja, no sé hasta cuándo. Y ahora estamos también diseñando otro que es NASA, que es Experiencia a la NASA de innovación, con Sebastián Campanario y algunos amigos. Ah, espectacular. ¿Con qué? ¿Con Singularity University o no, la NASA? No. NASA en realidad, bueno, Singularity no lo hace más en la NASA. Ellos lo hacen en California aparte. Sí, ahora nosotros hacemos en Cabo Cañaveral, que es una experiencia diseñada por nosotros, obviamente con cosas que proveen ellos también, pero que también siempre es un mismo formato. Llegás un domingo, te vas un sábado o un viernes, dependiendo la extensión del curso, donde tenés una parte de curso, que en este caso lo hemos sumado a Sebastián Campanario, un gran periodista argentino, economista, periodista y fanático de la tecnología y demás, con un producto que él tiene que se llama Proxy, que tiene que ver con tecnología, cómo hacer para llevar la innovación a tu empresa. Y luego tenés experiencia, que es un día almorzás con un astronauta, recorres todo el parque con un astronauta, vas a la base de lanzamiento, podrás ver algún lanzamiento si justo calza, haces dos simuladores de team building, uno se llama ATX, que es para entrenar como un astronauta, y el otro es Mars, que es como una misión a Marte, y tenés que trabajar en equipo, y uno maneja una nave, bueno, y todo tiene que ver con trabajo en equipo y demás. Así que bueno, sí, todo el tiempo generando cosas de ese tipo. Bueno, la clave de este nuevo mundo, ¿no? Las experiencias, que creo que todo pasa por ahí, poder vivenciar las cosas para poder realmente incorporarlas, ¿no? Sí, y creo que va a venir potenciado eso. Yo creo que hay estudios que muestran que va a haber una gran inversión de la gente en experiencias y menos lujo. O sea, nosotros hacemos siempre un índice, le llamamos el índice lujo, que es muy simple. Básicamente te dice, si vos tenés $20.000 para gastar. No, lo que tenés que para la educación, para tus hijos, para gastar. Opción A, te compras un Rolex o algo similar, una Montblanc, o lo gastás en una experiencia de viaje, de educativa, lo que fuera. Bueno, hace unos años te daba 70-30, 60-40. Hoy te da 100-0 experiencia. Y creo que esta crisis que estamos viviendo de estar encerrados, presos en nuestras casas, y yo siento que me robaron un año de mi vida. Entonces, el virus me robó un año de mi vida, por lo cual voy a salir con todo a recuperarlo. Y parte es experiencia. Así que yo creo que va a haber un rebote muy fuerte en esas industrias que más cayeron,
turismo. Son las que más van a salir fortificadas posterior. Sí, obviamente hay que aguantar, no va a ser Sí, rápido. no, claro, estoy de acuerdo. Hasta que no esté la vacuna, yo lo veo inviable. Sí, pero bueno, nada. Creo hay que una van a oportunidad ser, claramente de acá sí, en los próximos sí, 5 años. exacto. Sí, en ese lapso de tiempo creo que sí, mucho. Coincido. Jonathan, la verdad que es tan interesante este tipo de cosas y que tiene que ver en el fondo con esta transformación que estamos viviendo a nivel, yo creo que ya a todos los niveles, ¿no? Ya la palabra transformación digital quedó tan chica, me parece a mí, tan chica, porque realmente se está transformando prácticamente todo, la forma de hacer negocio, la manera de comunicarnos, la manera de vivir, la manera de relacionarnos. Creo que este coronavirus además vino de alguna manera también a intensificar eso, ¿no? Y a poner en evidencia los valores, porque creo que hoy valoramos cosas que antes la tomábamos como obvias, ¿no? Era obvio que podía salir a caminar, era obvio que podía salir a pasear, era obvio que podía irme de vacaciones, y ahora todo eso se convirtió en ya no tan obvio, y que se convierte casi en objetos de deseo, ¿no? O sea, yo hoy estoy desesperado por poder subirme a un avión y viajar. Y antes era bueno, ok, sí, me gusta, pero era parte. Sí, yo me quería bajar de los aviones. Vos te querés bajar de los aviones, claro. Aterricé y despegué 300 veces. O sea que claramente pasé, no sé, un mes arriba de un avión si sumo todas las horas. Totalmente. Y vos que tenés tanta experiencia en esto de vivir estas transformaciones en el mundo de las empresas, ¿no? ¿Qué crees vos que se va a venir? Yo sé que es muy difícil hacer futurología y más en este mundo exponencial en el que vivimos, donde todo lo que digamos puede cambiar rotundamente en 6, 7, 8, 9 meses. Sí. Pero igualmente hay ciertas tendencias y cuando estás más empapado en esto las podés ver. ¿Qué crees vos que son las, no sé, 2, 3, 4 claves más importantes para el mundo de las empresas post pandemia, o más que post pandemia, post cuarentena, te diría yo, donde más foco van a tener que poner en la transformación? Y de nuevo, dejando la transformación como algo amplio, ¿no? Sí, no centrándonos solo en lo digital. Me gusta eso. Yo no me gusta mucho el nombre transformación digital. Me gusta más el nombre transformación, si querés. Mirá, yo creo que, a ver, como todo, nosotros estamos viviendo un hecho histórico que todavía no es historia porque no terminó. O sea, la historia es historia porque ya pasó. Y uno no toma dimensión a veces, es difícil saber cuál va a terminar siendo el impacto de esta crisis. Tampoco lo sabían los que estaban viviendo la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? O sea, estaban ahí y veían morir gente y bombas y locura, y creo que muy pocos podrían decir que finalmente, en términos de la humanidad, esa guerra, si bien causó un desastre terrible, muerte, horror, sin embargo aceleró a la tecnología y a la humanidad. Entonces creo que lo que nos enseña la historia es que cada tanto es como que nos vamos trabando, es como que la humanidad entra en una meseta con pequeñas cositas, picos, pero se necesita un crack como para consolidar ciertas cosas y transformar otras para siempre. Entonces creo que esto va a ser eso, va a ser un crack, que creo que el análisis final no va a ser un crack tan grande en muertes, creo que va a terminar siendo relativamente poco, digamos, el número de muertes. De hecho, acabamos de tener una charla con una médica y ella comparaba que hoy hay 750.000 muertes a agosto por coronavirus en el mundo, y solo la gripe española había matado 100 millones. O sea, claramente no hay ninguna suposición de que podamos llegar a un número remotamente cercano. Pero creo que las cosas que va a haber generado esta crisis con el tiempo, con los años, es que de alguna manera sirvió para acelerar cambios que de otra manera hubiesen llevado muchos años, cambios que algunos ya estaban ejecutando, que algunas partes del mercado ya lo estaban, estamos hablando en términos económicos Sí. Y de empresa, ¿no? Que ya algunas empresas lo estaban haciendo, pero esto le dio la oportunidad, sobre todo a los que venían más retrasados, de acelerar. O sea, yo lo que noto es que los que venían rápido, siguieron rápido, no sé si aceleraron, pero los que no venían tan rápido, aceleraron. Entonces se achicó esa brecha entre... Porque claro, este que estaba acá abajo estaba en su rutina, estaba en su día a día, estaba adormecido, digamos, muchas veces, y ahora como que se tuvo que 3 cachetadas y salir a la acción. Obviamente va a haber muchos que van a morir en términos empresariales, pero muchos otros que
van a haber encontrado al final del camino una luz. Y sobre todo esto hay que analizarlo por industria. O sea, creo que la gran palabra detrás de todo esto es la segmentación. La salida de esta crisis va a ser segmentada, heterogénea. Esto lo dice siempre mucho Martín Redrado, un socio mío, y él siempre dice esto, ¿no? La salida de esta crisis va a ser heterogénea, segmentada, por zonas, y eso es un poco lo que se viene. Ahora, si vos decís, bueno, 3 cosas que yo vea. Bueno, yo lo primero que creo que es un mundo que el que viene, que es un mundo que no es más para improvisados. Yo creo que uno de los grandes cambios se da en el mundo emprendedor, mundo en el cual vos te movés mucho, que básicamente lo que cambió es que ahora tener una empresa, si ya la tenías, si estabas en proceso de tenerlo, si querés tenerla, ya no podés ser improvisado, ya no alcanza con sentido común y ganas, que fue lo que generalmente pasa en el mundo emprendedor. Gente que tiene mucha gana, mucha energía y una oportunidad y se lanza. Y muchos de ellos morían, porque la verdad que la tasa de muerte es altísima, pero muchos sobrevivían y seguían teniendo su negocio a largo plazo, sin demasiado método, sin demasiado conocimiento, sin profesionales, y eso funcionaba. O mal, sufriéndolo, pero funcionaba. Hoy eso no pasa más. Y de hecho nosotros lo vemos mucho en la consultoría. Nosotros tenemos más de 100 clientes activos en consultoría, y muchos son empresas medianas, que vos decís son exitosas, vos las ves y mirá qué bueno, y hoy se dan cuenta que la complejidad, esa palabra es clave. La complejidad se ha incrementado muchísimo. No solo en Argentina o en Latinoamérica, que ya somos más complejos por nuestro entorno, sino porque vos pensás que hoy tenés que saber de finanzas, tenés que saber de tecnología, tenés que saber de comunicación, tenés que saber de capital humano, porque tenés generaciones muy distintas trabajando juntas, un millennial que ve el mundo azul, un X que lo ve rojo, y un baby boomer que lo ve en gris. Entonces, todo eso hace que es muy complejo. Hoy competimos contra todos, ya no está tan claro quién es mi competidor. Antes vos competías contra el que estaba a 5 cuadras de tu casa. Claro. Ahora, yo compito contra el mundo, pero también yo soy competencia del mundo. Entonces, todo eso me parece que una zaranda, todavía es difícil saber qué va a quedar, pero creo que va por ese lado, ¿no? Mucha autorreflexión, mucho cambio, que es esto que está acá atrás, este libro que salió ahora, que habla de eso. Ahí ese libro hace un análisis de todo eso, de esa palabra de crisis, cambio, por eso es crisis, crisis, cambio, porque en realidad siempre que hablamos de crisis lo que pasó es que algo cambió. Yo estaba acostumbrado a esto, ya lo sabía hacer, y de repente, ¡pah!, esto no sirve más. Entonces digo, entré en crisis. Y en realidad lo que pasó es que cambió. Así que bueno, creo que va por ese lado. Traté de resumirlo, aunque no fue muy resumido, pero no, genial, genial, genial. Me encanta la mirada porque, bueno, coincido, ¿no? Es muy, muy complejo hoy poder entender lo que se viene, ¿no? Cómo sigue el mundo, y me gustó esa analogía de irnos a, no sé, lo que ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial, donde es verdad, la gente en ese momento no tenía ni idea, no podía ni imaginarse el mundo que venía posterior. Y como bien decís, cada una de estas enormes crisis suelen traer cambios importantísimos y avances muy fuertes. Sí, sí. Muy la historia fuertes agradece en la esos cracks. Vos fíjate, cuando uno analiza la historia, viste que cuando uno analiza la historia, a veces es muy frío en el análisis, ¿no? O sea, porque claro, uno no haberlo vivido, ¿no? Claro. Lo ve como ciencia ficción, pero vos fíjate que la historia de la humanidad agradece esas grandes crisis, porque en el fondo generaron el progreso. Hay un estudio muy interesante, el año pasado, no, el anterior, en octubre del 2018, yo hice un viaje con mi padre por toda Europa, un poco investigando la Segunda Guerra Mundial. De hecho fuimos a los campos de concentración y demás, porque siempre nos interesó, y en un día, en una visita en un museo, vimos un dato que a mí me quemó la cabeza y que aporta mucho a esto que venimos diciendo, que hay unos tipos en Inglaterra y en Francia, esos que tienen tiempo para todo y recursos, que analizaron cuánto había avanzado la humanidad entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre esos 40 años. Resumidamente, el cálculo es el siguiente. Todos los avances que terminaron de procesarse con el tiempo, porque no son todos ya, se terminan de procesar con el tiempo, en tecnología, en medicina, en energía nuclear, medicina nuclear, materiales, el desarrollo de materiales nuevos, todo eso que se generó, esa competencia abrumadora de la posguerra entre la Guerra Fría, equivale, para que vos te des una idea, todo lo que avanzó la humanidad en esos 40 años, si querés 50, 60, hasta ponerle los 60, que cuando la Guerra Fría estaba full, hasta la llegada del hombre a la Luna, podríamos marcar también como hito, equivale
a todo lo que había avanzado la humanidad desde que el hombre empezó a caminar en dos patas. Increíble. ¿Se entiende? Increíble. Entonces, claro, es difícil. A ver, ningún polaco estaría dispuesto a hacer el sacrificio que hicieron, de que murió uno de cada 3 polacos o cada 2 en la guerra. Ninguno diría, ¿qué nación estaría dispuesta a decir por la historia de la humanidad, vamos a morir la mitad y bueno, nuestros tataranietos nos van a agradecer? Sería imposible. Sin embargo, cuando vos lo tomás a la distancia, decís, bueno, a ver, la humanidad, analizada como una cosa en tercera persona, digamos, va a agradecer esa guerra porque, de hecho, murieron 100 millones de personas, pero los avances tecnológicos que generó eso permitieron que vivan mucho más. Claro. 2 bombas atómicas mataron 300.000 tipos de una en 2 horas, pero salvaron miles de millones de personas con la tecnología de la energía nuclear aplicada o a la medicina nuclear, ¿no? Ahora, qué duro, ¿no? Es ese pensamiento, porque vos por un lado decís, guau, pues estamos hablando de muerte de personas, pero que de alguna manera su sacrificio derivó en que se salven otras, ¿no? Pero qué complejo es hablar de eso, ¿no? En algún punto. Meterse, porque Sí. es un tema tan filosofía. difícil. Claro, es filosofía, claro, en el fondo. filosofía, La filosofía claro, es hacerse preguntas difíciles. claro. Y a veces tenés que tomar distancia de la emoción. O sea, esto es una discusión racional. Salirte de la emoción. Después está la discusión emocional de eso, ¿no? Totalmente. Pero está la racional. Entonces digo, la humanidad necesita de eso. Yo no lo quiero vivir, vos no lo querés vivir. De hecho, nosotros dos y todos los que están escuchando ahora, en el fondo, siempre, salvo que sea terminal, valorás las crisis con el tiempo. A veces, hechos que has tenido en tu vida, dramáticos, no tan dramáticos, pero que son una crisis, vos con el tiempo decís, menos mal que pasó eso. Eso me permitió. Claro, siempre está ese menos mal. A veces no, una muerte no. Ahora, cuando hay un accidente, nadie lo agradece. Pero digo, es un enfoque racional. Y que es como todo se analiza en la vida. Está lo emocional y está lo racional. Bueno, cuando te vas más a lo racional, analizas resultados. Y bueno, mirá, la humanidad salvó más vidas de las que murieron. Cuando analizás de lo emocional, decís, sí, pero yo estuve en Polonia, por ejemplo. Polonia es un país que ahora es súper avanzado, de vanguardia, lo cual, digamos, es muy meritorio porque no pasó hace 500 años. Esto ahora cumplen 70 años de que pasó todo el quilombo. Porque tampoco terminó, el problema no terminó con el fin de la guerra, después vinieron los rusos, fue terrible Polonia. Y sin embargo, Polonia emocionalmente es un país que, está bien uno que está cargado cuando va allá de emocionalidad, pero es un país que todavía hoy se respira la muerte. O sea, todavía hoy caminando por Cracovia, y la historia está presente. O sea, no es tan fácil sepultar eso que pasó, ¿viste? Claro. Y eso a mí me interesa mucho también, esa otra mirada más social, más cómo pudo una sociedad como la alemana, tan evolucionada, era la sociedad más culta del mundo en ese momento, filósofos y todo, haber hecho la locura, sobre todo la locura del nazismo, ¿no? Y bueno, y es otro fenómeno que está bueno también explorarlo, porque de alguna manera te ponen alerta a ciertos procesos políticos, ciertos procesos sociales, para decir, bueno, pará, guarda, siempre se puede volver ahí. Uno no quiere volver ahí, pero siempre se puede volver a algo parecido a eso. Entonces, entenderlo, conocer cuáles fueron las causas que llevaron a eso. La historia siempre hay que analizarla en contexto. No sirve analizarla a la distancia como dicen, ay, qué locura, cómo pudieron matar. No. Cuando vos analizás el contexto, todo tiene un cierto sentido. No dije que está bien, pero tiene un sentido. Lo que pasó porque estaban dadas las condiciones para que pasen. Hitler no fue un marciano que cayó y que se trajo a 50.000 marcianos que estaban todos locos como él y dijo, vamos a matar a los judíos. No fue así. Fue un proceso social. Bueno, ok. Entonces, a mí me interesan siempre esos dos análisis, ¿no? El estadístico, que es el que vamos a hacer de esta enfermedad, pero al final murieron 2 millones de tipos. Che, pero son 2 millones de tipos. Sí, pero somos 7.500 millones de habitantes. Claro. Viendo, o sea, no existe en términos estadísticos. Por supuesto, al que se le muere un familiar, el que perdió al tío, la abuela, o al hermano, no le importa lo estadístico. Pero bueno, ese es un poco el análisis que a veces hay que separar las aguas. Ahora, lo interesante de todo esto, Jonathan, es, fíjate vos decías que hasta más o menos hasta el hombre en la luna se avanzó en la humanidad como en toda la historia, ¿no? Y desde el hombre en la luna hasta ahora
yo creo que quintuplicamos ese aceleramiento, o más, no sé, yo creo que ya perdimos la noción, porque ya estamos ya pasamos la curva de la exponencialidad en el crecimiento tecnológico y los avances que está teniendo la humanidad, y sin embargo está sucediendo en una época sin guerra me refiero sin guerras mundiales, ¿no? Sí, hay guerras ubicadas en ciertas zonas del mundo, pero digamos, no hay una guerra mundial, no hay una situación que se esté dando de múltiples países, claro, mueran millones de personas, y sin embargo pegamos un nivel de aceleración increíble, sin la necesidad de ese factor crisis tan fuerte con muerte de seres humanos, ¿no? Bueno, ahora la pandemia creo que trae la idea, no trae la cantidad de muertes, pero sí trae la idea de entramos en un nivel de crisis similar a lo que puede haber sido una guerra mundial. Digo, en el colectivo de la gente que ninguno vivimos, la mayoría de los que estamos vivos no vivimos. Que no tuvo grandes tragedias. Claro, no tuvo grandes tragedias. Entonces, esta es la tragedia más grande que va a recordar. Yo lo veo en que por eso creo también que caló tan hondo esta crisis. Porque somos una generación que no habíamos vivido una crisis tan grande. No, si esto hubiese pasado en el 60, con mucha gente de la Segunda Guerra, se hubiesen cagado de risa. ¿Qué me estás hablando? Un chiste esto, no murió nadie. Pero bueno, nuestra generación es lo que es. Mira, decís algo interesante. Yo creo que si ponemos como hito desde la llegada de la Luna llegada del hombre a la Luna hasta acá, yo creo que hay que analizar una cuestión. Es cierto, si uno segmenta a factores, es cierto que hay una parte que hubo una aceleración terrible, que creo que hay que ponerlo como el hito Internet, que fue lo que cambió y aceleró todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la información. Eso no hay duda de que es exponencial, y hay muchos factores, la ecuación de no sé quién que dice que se triplica la información cada 3 semanas. Bueno, okay. En eso es exponencial el cambio. En la comunicación, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, que si no hubiese sido por esto, la pandemia hubiese habido suicidios masivos, ¿no? Entonces digo, en esto no hay duda de eso que vos decís. Y creo que ahora va a haber como un consolidar, ahora todo el mundo, eso digo que niveló para arriba. Hasta mi abuela Pocha está dispuesta a hacer un Zoom. Eso no iba a pasar nunca si seguíamos en el otro carril. Pero sin embargo, me parece que la gran palabra del siglo XXI es una, y es desigualdad. Y cuando hablo de desigualdad, no hablo de desigualdad económica solamente. Eso existe. O sea, cada vez el 1% de la población es más rica que el 10% de abajo. La económica es una desigualdad, pero hay un montón de desigualdades. Vos hoy en el mundo tenés países como el nuestro, donde relativamente hay un acceso a la tecnología bastante parejo, mejor internet, peor internet, pero bueno, estamos en el mundo en términos tecnológicos. Y tenés África que tiene un ratio de internet de 1 cada 100.000 habitantes. ¿Entendés? Y tenés otras partes del mundo que todavía tenés enfermedades que tienen 2000 años. O sea, vos no te olvides que la principal causa de muerte en el mundo sigue siendo la malaria. Y vos decís, la malaria, que es un mosquito, y de hecho hay vacuna, te pones una vacuna, yo he hecho a Sudáfrica, fui, te hacen una vacuna, y se puede evitar. Sin embargo, sigue siendo la mayor causa de muerte del mundo. Entonces, como que eso te frena, porque vos decís, no, el mundo va a crecer. Y te digo, pero pará, hay gente que todavía está muriendo de hambre y de sed. Entonces vos ahí decís, entonces no avanzó tanto eso. Todavía tenemos autos, recién ahora empezamos a tener autos híbridos y empezamos a tener autos eléctricos, pero hasta hace 5 años de eso no se hablaba. Entonces, todo lo que tiene que ver con la emisión de carbono no evolucionó nada, involucionó. Entonces, esta desigualdad se da por industrias, se da en términos económicos, se da en términos sociales, ¿no? Gente que hoy está hiperconectada, hipercapacitada, porque te capacitas acá, blogs, tenés educación gratuita, que también creo que hay una gran revolución, ¿no? La educación, todos podemos acceder a la educación, vos podés estudiar en Harvard, vos podés aprender lo que querés, aparte de no, voy a aprender esto, y entonces aprender eso, antes no, antes vos estudiabas una carrera para que apagas ya 2 materias que te gustaban y te especializabas en eso, pero te recorría todo. Entonces, ahí sí, y sin embargo hay gente que todavía sigue habiendo analfabetismo en el mundo. Y sigue habiendo gente que no sabe leer. Entonces me parece que es muy interesante lo que vos planteás. Me parece, yo el otro día hablaba con un colega, un amigo, y hablábamos de esto, es decir, ¿sabés qué me parece que le falta a esta generación? A la nuestra, que somos los que estamos liderando hoy, los que estemos liderando. Nos falta más filosofía. Filosofía es esto, ¿no? Incomodidad, preguntas, no asumir las cosas como sí, pero, y no asumir la realidad como es.
O sea, el filósofo es un inconformista. No se conforma con, digo, esto es internet, yo que sé, apretás un botón, te conectás, yo qué sé, lo que hay detrás. No, conformate con qué hay. El filósofo hay que entender. ¿Y a dónde nos lleva esto? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto nos va a mejorar? ¿La sociedad la va a empeorar? Bueno, esas preguntas yo noto que tal vez porque nos distraemos, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Nos distraemos por lo económico, nos distraemos por lo político, estamos siempre en el eterno sobrevivir. Entonces, como estamos siempre sobrevivir, siempre estamos llegando justo a comer a la noche, no tenemos tiempo para abrir la mente y decir, Sí, sí. pero... El famoso doble clic, ¿no? Me meto más en Claro, profundidad en las cosas. ¿cómo vamos a quedar de acá a unos años? ¿Viste? Y son preguntas que todo empieza con una pregunta. Si no hubiese sido con una pregunta, no tendríamos luz, no tendríamos internet, no tendríamos nada. Entonces, creo que eso es un aspecto interesante, muy interesante para debatir. Es tan amplio que, bueno, tal vez a veces se pierde un poco porque no sabes por dónde empezar, pero me parece muy interesante plantearlo al menos. Sí, para mí hay un. Se coincido plenamente con lo que decís, y para mí hay un tema previo incluso a eso, que justamente lo hablaba en otro podcast, no me acuerdo con quién fue de invitado. Esto de. Más lo hablaba en podcast y creo que también lo publiqué en un video. Esto de. Es increíble que a pesar de todos los avances del mundo y a pesar de cómo avanzamos como sociedad y los cambios que se han habido, que yo entiendo esto que vos decís, cada vez se concentra más el poder, pero también cada vez hay menos pobreza en el mundo, a pesar de, cuando uno ve las estadísticas, en realidad bajó muchísimo la pobreza en el mundo gracias a todos estos avances, pero para mí lo que no se está avanzando es que, o de a poquito se está empezando cada vez más a abrir, por suerte, es que la gente no se conoce a sí misma. O sea, antes de decir, no conozco qué hay atrás de Internet, pero creo que hay una pregunta anterior, ¿conoces a vos mismo? Yo me sorprendo, bueno, creo que se me abrió mucho más la cabeza desde que me metí a fondo en el mundo del coaching y me empecé a hacer yo preguntas incómodas a mí mismo y eso fue lo que me llevó a transformarme en un montón de aspectos. Me doy cuenta de la cantidad de gente, que es la mayoría, increíblemente, que no se conoce así, que cree conocerse, pero cuando le haces alguna de estas preguntitas incómodas, los dejas en offside porque nunca se le hicieron, nunca se cuestionaron a sí mismos. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué están en automático? No viven la vida en automático, viven la vida de manera inconsciente, como cuando manejas el auto. Vos no estás pensando, pongo primera, pongo segunda, aprieto el embrague, lo haces. Y pasan 10 cuadras y decís, ¿qué hice la última 10 cuadras? No te acordás, porque estás en automático. Y eso trasladarlo a todos los órdenes de la vida, la cantidad de cosas que hacemos en automático. Por ahí los que ya estamos más metidos en esto o transitamos estos caminos de la transformación, nos acostumbramos a cuestionarnos y estamos más activos en esa rutina. Pero para mí el gran desafío que se viene a nivel humanidad y más con todos los cambios que vienen a nivel tecnológico, ¿no? La inteligencia artificial que va a reemplazar tantos trabajos. Creo que una de las grandes revoluciones que se tienen que venir es la gente tiene que empezar a conocerse más, tiene que empezar a cuestionarse más, tiene que empezar a mirarse más para adentro. Es muy interesante lo que decís, coincido. Me parece que falta más filosofía de la autofilosofía, ¿no? Decir, claro, a veces es más fácil preguntar sobre a dónde va el mundo, pero no es tan fácil preguntar a dónde voy yo. Claro. ¿No? Entonces, ¿y por qué hago esto? Yo soy muy curioso, entonces siempre estoy preguntándome por qué hago lo que hago. Y muchas veces, creo que esto, el que diga que no termino nunca de creerle. Muchas veces te das cuenta que estás haciendo cosas que tal vez son por rutina, o son por compromiso, o son porque, bueno, entraste en eso de que hay que hacerlo. O sea, siempre creo que el enemigo más grande para cualquier empresa, nosotros lo vemos mucho a nivel de empresa cuando tratamos temas de innovación, que el modelo Disney habla mucho de esto, es el concepto de estereotipo o paradigma. La historia de Walt es muy interesante porque él fue un gran rompedor de estereotipos. O sea, el estereotipo es algo que está establecido, que tiene el valor de ley, que no es una ley posiblemente, y que todos damos por hecho. Creo que vos decís, esto es así porque es así. Pero resulta que hay que laburar, resulta que hay que tener dinero, resulta que hay que tener una casa linda, resulta que hay que... Y ahora también resulta que hay que viajar, entonces no hay que tener nada. Y en el fondo, a ver, suena más cool, pero en el fondo no deja de ser un río. No hay que tener casa. Y la gente dice, yo capaz que sí quiero tener una casa. Digo, el problema no es tener casas o no. El problema es si realmente es algo que vos buscaste, es algo que vos te gratifica, es algo que vos querés, es algo que vos disfrutás. Entonces, si para vos tener casa te da felicidad, bueno, está bien tener casa.
Si para vos no tener casa te da felicidad, para mí no tener casa. ¿Por qué? Porque si vos te equivocás y te subís al tren de que no hay que tener bienes materiales porque es un gastadero de plata y movilizar capital. Sí, está bien, pero si vos no te sentís cómodo con eso, te terminás ansioso, con miedo permanente a que un día te quedes sin nada. Entonces siempre digo, me parece que eso puede decir la autorrealización, la búsqueda interior y demás, no solo desde un punto de vista espiritual, ponele, sino simplemente de decir, che, y conectar. Me parece que esto que vos decís también es. Mira, Emiliano Piscitelli, a quien te recomiendo que entrevistes algún día, que sabe mucho de seguridad informática, es un cyber security y demás, él usa mucho una frase que a mí me encanta, que dice, la tecnología te acerca a lo lejano, pero te aleja de lo cercano. O sea, te acerca a lo lejano, capaz que ahora vos tenés una tía en Moscú y habla toda la semana y te ve y ves crecer a sus hijos, lo cual es fantástico, eso no pasaba hace 50 años, pero también hace lo mismo con uno que vive a 10 kilómetros. Entonces me parece que hay que conectar con las personas, conectar con los proyectos, que no es lo mismo. O sea, no hay nada más lindo como saber que uno está conectado con el proyecto de otro, por ejemplo a nivel laboral, saber que todos nos volvemos locos por llegar ahí enfrente. Y en el fondo eso se termina transformando en una energía para llegar. Cuando es uno solo el que quiere llegar y el resto te acompaña, primero, si llegás, no tiene el mismo sabor. Porque no tenés con quién festejar, porque los que fueron con vos, fueron por vos, te piden el cheque y se van. No se quieren quedar a disfrutarlo con vos. Es tu éxito. Cuando vos compartís ese éxito con otros, porque decís, che, mirá lo que logramos, mirá la reflexión. A mí me parece que una de las cosas más importantes de las personas a desarrollar es la reflexión, de hacerse preguntas, de autoentrevistarse, ¿viste? Esos micro momentos a la noche antes de dormirte, cuando estás solo, escuchando música, cuando corres. Yo uso esos momentos para preguntarme cosas a mí. Me pongo como un loco, como Maradona, que se habla él mismo, ¿viste? En tercera persona. Y me pongo en tercera persona y me pregunto a mí, che, pero está bien esto que acabas de decidir. Te acabas de meter en este quilombo. ¿Por qué fue? ¿Fue por guita? ¿Fue por motivación? ¿Qué te quita? Porque una vez se toma decisión y no mira lo que pierde, mira lo que gana o lo que puede ganar. Bueno, esas preguntas me parece que... Y no ve los costos que estás pagando por esa decisión. Tal cual, los costos de tiempo, de Claro. esfuerzo, de cabeza, de salud. Así que sí, me parece interesante esto que planteas y creo que es algo que hay que... creo que la gran revolución que no se está dando, para mí entender, a la velocidad que se tiene que dar, por lo menos en donde yo vivo, es la educación. Me parece que hoy estamos formando gente con el mismo libro de hace 70 años. Sí, me parece que hay un problema educativo. Es que esto puso de manifiesto. O sea, los maestros no estaban preparados para esto. No saben educar, le sacás la tiza y el pizarrón y no tienen la más pálida idea de qué hacer. Entran en caos. Arman reuniones que vos lo ves a tus hijos. Yo dejé de mirarlas porque digo, no, me da vergüenza ajena. Digo, listo, un año perdido. Pero, no le digamos a todos los chicos porque se van a relajar. Pero el año está perdido. No, se van a estresar más todavía lo que ya están estresados, pobre. El año está perdido, olvidate. El término educativo está perdido. Porque los maestros no saben qué carajo hacer. No es culpa de los maestros, pobres. O sea, no fueron para esto. Mirá, vos sabés que yo tengo, además de mis 2 hijas adolescentes, tengo una beba de 1 año y medio. Y que estoy evaluando seriamente el futuro de la educación de ella, ¿no? O sea, ¿la quiero meter en el sistema educativo tradicional? Hoy me genera un rechazo, pero absoluto. Digo, o sea, de hecho estoy evaluando... No nos preparan para el mundo que está. No, para nada. No los prepara para el mundo que está. No hay estoy evaluando incluso estoy evaluando el unschooling, el concepto unschooling, digo, de no mandarla al colegio, o sea, educarla de otra forma. Pierde lo social, me parece que el No, haciendo lo social, pero de otra manera, viste, juntándome con otros padres que hagan lo mismo, bueno, y generar ámbito. Digo, conozco varios casos de gente que está haciendo eso y que los chicos están generando una relación social muy fuerte. O sea, encontrar otra manera, o bueno, ir terminar en algún colegio del estilo Montessori, bueno, buscar. Pero claramente la educación tradicional, no, o sea, hoy siento que le voy a arruinar el futuro a mi hija. Sí, no sé si lo vas a arruinar porque... O se lo voy a frenar, o se lo voy a cortar. Son adaptativas. No, tal vez sea exitosa. El éxito hay que ver en términos de qué, porque en el fondo todos se forman en el mismo sistema. Es The Wall, ¿viste? Todo caminando. Entonces, bueno, en ese mundo que la mayoría tenés formas. Pero me parece que no forman gente para que disfrute de la vida. O sea, claro, ese es el punto, ese es el gran punto. Forman gente resultadista, forman gente matemática, forman gente para ir detrás de los otros resultados. No hay educación emocional, de hecho. Exactamente, no hay educación emocional, no hay gestión del cambio. O sea, hay gente que la está pasando muy mal.
O sea, hay gente que esto, o sea, yo no sé, bueno, recién da un dato Marta Cohen, esta médica que entrevistamos desde Londres, y un dato estadístico aparte, dice que en Londres, en Europa, se calcula que, o sea, si vos sacás los muertos por el coronavirus, hubo un 50% más de muertes que el año pasado. O sea, suponete que el año pasado murieron 100.000 personas. Sí, sí. Este año murieron 150.000 personas por fuera del coronavirus. Wow. Y muchas de esas muertes, ¿sabés qué son? Suicidio, estrés. Suicidio, Aparte, yo te digo claro. una cosa. Cada vez que vas al médico, no sé qué te pasa a vos, vas al médico por algo, el 90%, o están todos complotados de todo mentira, o hay algo de verdad. No sé, tenemos que creer en algo. El 90% de los casos, me duele acá, estrés. Estrés. Vos estás muy loco con el laburo. Bueno, che, tengo un juanete en el pie. Estrés. ¿Cómo llegó el estrés al juanete? Sí, porque todo el cuerpo se configura y te hace crecer un grano en el dedo. Puta madre. Entonces vos me decís, si el estrés es el causante de cáncer, de no sé, de todas esas cosas, digo, ¿cuál va a ser el efecto colateral de esto? Creo que va a haber muchas más muertes y mucha más gente que no llega a morirse, pero que está mucho peor, porque claro, medimos la muerte, pero medimos el tipo que quedó tururo tarareando en la casa porque 150 días solo. Ese tipo también no está muerto, pero está loco, Sí, está sí, triste, está deprimido. Entonces me parece que, claro, es interesante, ¿no? Es un tema filosófico en el fondo, pero bueno, dentro del mundo de la empresa creo que uno puede hacer ciertas cosas. Sobre todo cuando tiene posiciones de liderazgo. Lo primero que uno puede hacer es, bueno, listo, ¿qué va a hacer? No nos prepararon de chiquitos, pero no bajéis los brazos. Tenés 30 años, ¿no? Y sí puede cambiar. Entonces digo, uno tiene que ser líder del cambio. Entonces, ¿qué empresa quiero yo? También. ¿Cómo quiero que sea esa gente? ¿Cuánto estoy? O sea, para mí hay algo que es claro. Si vos querés ser líder, vos te tenés que preocupar por lo demás. Claro. Si a vos no te interesa preocuparte por lo demás, no seas líder. O busca un liderazgo donde te puedas, mal dicho en francés, cagar en los demás, que te hace llegar a donde vos querés. Hay esos lugares. Pero si vos sos un líder que no querés hacer eso, no querés crecer cagando a los demás en todo sentido, tenés que tener claro que el camino del líder, el líder que maneja equipos, el líder que maneja una organización, no importa el tamaño, es un camino de mucho más esfuerzo. Porque el esfuerzo adicional no es el laburo, es yo soy responsable de, si querés vos, el salario emocional o la calidad de vida en una parte de las personas que tengo en mi equipo. Y eso es energía, porque yo tengo que, ahora, yo estoy solo, yo no me tengo por qué mirarte a vos. Ahora, cuando yo trabajo con vos, yo te tengo que mirar a vos. Yo tengo que ver la cara con la que viniste. Inteligencia emocional, tengo que intervenir en qué te pasa. Claro. Tengo que pensar en tu proyecto, tengo que saber tu proyecto. Y eso es energía. Te lleva tiempo. Y aparte es una invitación permanente a la frustración. Porque vos invertís tiempo en esa persona y esa persona a veces te caga. Se va, no te responde, no te devuelve de la misma manera. Entonces también cuando uno habla de líder, ¿no? El líder está muy identificado todavía erróneamente con Napoleón, con ese, claro, el líder heroico, el líder que va con la espada, el líder malo. Claro. Sí, aparte eran líderes, ¿viste? Dictatoriales. Pero bueno, el tipo no, conquistó Europa. Bueno, sí, yo qué sé, 1800. Hoy me parece que hay que, el líder es otra cosa. Y el líder es un tipo incómodo, es una situación sumamente incómoda. Es una situación de permanente incomodidad, porque no existe un momento donde vos como líder decís, ya está, lo logré. No, porque cuando decís que sentís que lo lográs, ¡pum!, pasa algo. Que te pone en duda a vos. Che, ¿cómo fracasamos en eso? La puta madre, esto es culpa mía. Un líder siempre dice culpa mía. Es como los samuráis. Takahiro Ono, el gran cocinero que también te recomiendo que entrevistes, ahí amigo también de Hernán Schuster. Takahiro Ono cuenta la filosofía del samurái. O sea que el samurái no critica. Por cultura, ellos nunca critican. Siempre dicen, si el equipo no funcionó, algo estoy haciendo yo. Algo estoy haciendo mal. Se hacen cargo. Siempre, claro, el verdadero líder es siempre que hay un problema dice, algo hice mal yo. No, pero si la cagás, se la mandé. Sí, yo sé que él se mandó una cagada. Pero no planifiqué bien entonces. No habré sido lo suficientemente claro. Di por hecho cosas que no estaban hechas. Entonces, bueno, ese camino es muy interesante, es complejo, y no mucha gente lo recorre. Yo creo que mucha gente está en piloto automático. Por frustraciones, creo que también la educación, como no te educa para fracasar, no te educa para perder, y vas a perder, te frustras. Claro. Entonces hay mucha gente que se frustró, y cuando te frustras, y bueno, llega un punto de decir, bueno, es como el que pesa 20 kilos más, ya probó 40 veces y dice, tan mal,
Me Me acostumbro. resigno, Ya claro. está. Ya no me molesta la mirada del otro. Ya está. El Jin, ya sé que es 48, y bueno, 48, esperemos que no sea 50. Y bueno, está bien. Y es complejo eso, ¿no? La resignación, yo creo que es peligrosa para la calidad de vida, ¿no? En general. Sí, sí, completamente. Jonathan, me gusta siempre cerrar las conversaciones llevando a una mirada muy personal y, y me encantaría que puedas, imagínate que te subís al DeLorean, como tengo ahí atrás, los autitos. Imagínate Fanático. que subís al DeLorean y podés viajar en el tiempo e irte a tus 18, 19 años, cuando luego de terminar el secundario y arrancar, no sé qué estarías haciendo en esa época, ya me vas a contar, y tenés la oportunidad de viajar y decirle algo a ese Jonathan con la sabiduría, ¿sí? de hoy, ¿no? ¿Qué le podrías decir? ¿Qué le dirías? Me hace un ejercicio muy interesante ese, nosotros lo hacemos, ese ejercicio en los viajes, hacemos viajar a la gente al final, el último día, a que viaje cuando era más chico, un nene de 10 años y que le dé 3 consejos, ¿no? Ujú. Mirá, la verdad que en general estoy bastante contento con lo que logré. Yo soy muy racional, entonces en el fondo yo creo que lo que pasó pasó y no se puede cambiar Ujú. y no se debe cambiar en algún punto, hasta las cosas más tristes que uno puede tener. Pero si tuviera que decirle algo a esa persona para prepararlo, sin que sepa que soy yo, porque me parece que el juego es interesante que esa persona no sepa que sos vos más grande el que viene a hablar con él, Claro, claro. que no te Está bueno, reconozca. está bueno. Porque si te reconoce, ya el juego es distinto. Si yo no me reconociera y qué me hubiese gustado, que por suerte he tenido grandes mentores, mi padre, mi abuelo, mis abuelos, amigos que me han cacheteado a tiempo, pero precisamente iría por el lado de eh, tratar de disfrutar más el camino. Porque los que somos muy emprendedores, muy ansiosos, a veces no disfrutamos, tal vez cambio la respuesta. No disfrutes disfruta más el camino, porque yo el camino lo disfruto. Lo que no disfruto es llegar. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, el camino del speaker, ¿no? Es un camino arduo, difícil. Y yo he logrado cosas que la verdad cuesta pensar qué más. Digamos, ya como que yo llegué a un techo, ¿viste? Yo qué sé, di una charla en Los Ángeles ante 14.000 personas. Bueno, no sé, Sin embargo, yo disfruté el camino de llegar hasta ahí, ¿no? La adrenalina, el buscar, el contacto, eso me gusta, ¿viste? El moverme, ta. Pero cuando llegué, no me detuve lo suficiente a disfrutarlo. Como decir, bueno, ¿viste? Como terminar la comida y no comerla, ¿entendés? Yo Claro, hago claro. la comida, está espectacular, y bueno, ahora no la como nada. Y ya estoy pensando en qué plato voy a cocinar al día siguiente. Yo trataría de disfrutar más, no el camino, porque yo creo que el camino lo disfruto, obviamente el disfrute nunca es pleno, siempre hay momentos de Ujú. frustración, pero en general creo que lo disfruto, me divierte, es lo que busco, pero no disfruto tanto la llegada. Entonces me diría, disfruta más de cuando llegues, detenete un rato, mirá a tu alrededor, brindá por eso, solo con alguien, no Claro. importa. Me parece que le recomendaría eso. El resto creo que relativamente no le pediría que cambie nada, porque aparte capaz que el riesgo es que vos viste el Volver al Futuro. Sí, sí. Si yo le hago, Podés le hacer hago tomar desastre. una decisión, claro, puede ser un desastre. Claro, claro. ¿Entendés? Uno nunca sabe Sí, el sí. efecto mariposa de las Claro, decisiones. claro. Solo le diría eso, como un viejo que se te acerca y te dice disfruta más la llegada. Me gustó eso, ¿eh? Me gustó mucho lo de celebrar los éxitos, ¿no? Que muchas veces, y cuando hablo de éxitos no es el mega éxito, no, a veces hasta los pequeños éxitos, ¿no? Sí, sí, claro. Celebrarlos, creo que es fundamental darte ese espacio, esos mimos a uno mismo, ¿no? Ese autorreconocimiento de, mirá, logré esto, y hace por ahí un tiempo no lo veía posible y ahora estoy acá. Y detenerte a decir, che, llegué acá, incluso hasta lo que hablamos antes, eso de mirarse para adentro, ¿por qué llegué acá? ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo lo logré? Poder reconocer incluso las cosas que hiciste para que te llevaron ahí, que probablemente cuando veas eso, encuentres con que alguna de las cosas, en el momento que las hiciste, creías que estaban mal. Y decís, uy, Sí, mirá, sí. eso que creía que estaba mal, o eso que sufrí, que la pasé mal, al final fue, gracias a eso, hoy estoy también acá. Entonces,
Sí, te causalidad. ayuda también a cuando vuelvas a pasar por una situación similar, decir, bueno, para, porque quizás esto me está ayudando. Esta situación Sí. incómoda, molesta, Sí, porque también aparte es los que parte. somos así, que no festejamos los éxitos, nos castigamos mucho en los fracasos. Claro, Entonces, claro, esa claro. cuenta nunca puede dar bien a largo plazo. Porque Exacto. como que, che, sí, di una conferencia, sí, pero no di esa. Sí, bueno, Ah. no, diste una. O sea, ¿me entendés? Entonces, ¿viste? Eso lo trabajo muy, muy en lo personal. Creo que cada vez disfruto un poco más esos momentos, pero siguen siendo como una droga de muy corto efecto, ¿no? Creo que el juego del ansioso es como el ego. El juego del ansioso es peligroso si no lo sabes manejar, porque el ansioso disfruta mucho el camino, una vez que llega no lo valora y ya está pensando en el siguiente. Claro. Entonces, claro, en realidad lo que no te hace disfrutar el momento es que vos ya llegaste y ya estás obligado, sentís que estás obligado, no estás obligado a nada, en pensar, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue Pero después? pará, todavía no terminó, boludo. La música está prendida. Claro. Esperá que se vayan los novios. No, entonces, me parece que en eso hay que hacer mucha terapia propia, digamos, con la que vos quieras, coaching o autorreflexión, lo que vos puedas, para, sobre todo, yo creo que es muy importante tomar distancia, ¿no? Es decir, cada tanto ponerte en la vereda enfrente, jugar ese juego psicológico y ponerte enfrente y decir, ¿y cómo te ves? La teoría del espejo, ¿cómo ves lo que está en el espejo? ¿Es solo un reflejo? ¿O te gusta lo que ves? ¿O no podés mirar al espejo porque odias lo que ves? Porque te Como la incomoda, persona que claro. no se banca a su físico. No mira más a los espejos. No banco el rebote de lo que hay ahí. Yo creo que uno tiene que poder mirarse al espejo fijo y bueno, ya me cortaría más la ceja esta, pero poder mirarse al espejo. Las personas que no se pueden mirar al espejo, para mí la pasan mal, a largo Muy plazo. bueno. Muy bueno. Jonathan, te súper agradezco el tiempo, hermosa charla. Gracias. Gracias de nuevo y bueno, seguimos en contacto por el mundo online. Bueno, lo que necesites y nada, a tus órdenes para pensar en proyectos asociativos, que eso es algo que no hablamos, pero importante para otro capítulo, porque Me al final encanta. hicimos una charla más filosófica, pero me parece que es un mundo de asociatividad y me parece que hay que pensar siempre en qué puedo hacer con el otro. Dejar de ser menos competitivo a veces, decir, ¿qué le puedo Totalmente. sacar al otro? Pasa que antes éramos así. ¿Qué le Pensar puedo en sacar al otro? competencia, ¿no? Esa Exactamente. palabra que ahora se puso Sí, un bueno, poquito de moda. ¿cómo puedo hacer ¿Mm? para... ¿qué tiene él que yo no tengo y qué tengo yo que no tiene él? Ah, Y ahí y se cómo nos, construyen y cómo nos podemos las mejores sociedades se exacto, construyen así. potenciar, exactamente. Exactamente, Coincido exactamente. plenamente. Un placer, Jonathan, gracias. A vos, gracias por la entrevista, lo que necesites. Abrazo grande.